¿Alguna vez te has preguntado cómo es crecer con una misión que cambiará la historia del mundo? Esta es la historia de Noé, el hombre que caminó con Dios desde su juventud y fue llamado para construir el arca que salvaría a la humanidad. Génesis 6:9. Desde su nacimiento, Noé fue un signo de esperanza en un mundo envuelto en corrupción y violencia. Su padre, Lamech, proclamó sobre él: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Génesis 5:29. Criado bajo la sombra de esta profecía, Noé creció escuchando las historias de sus antepasados, de Adán, de Enoc, su bisabuelo, quien caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Génesis 5:24. Desde niño, Noé sintió una inquietud por lo divino. Su corazón se encendió con el deseo de conocer a Jehová. Observaba la maldad que se multiplicaba a su alrededor. Génesis 6:5. Y, en lugar de conformarse, buscó refugio en la oración y la obediencia. Con el paso de los años, su fe se forjó como el acero, probada, firme e inquebrantable. En su adolescencia, Noé trabajó junto a su padre, aprendiendo a construir y cultivar la tierra. Con cada golpe de martillo y cada surco en el suelo, su carácter se moldeaba. Perseverancia, paciencia y dedicación. Pero su mayor aprendizaje fue espiritual. Noches enteras contemplando el cielo, pidiendo dirección y entendimiento. Y Dios lo observaba. En esos tiempos oscuros, donde toda carne había corrompido su camino. Génesis 6:12. Noé destacó por su justicia y fe. Su corazón, limpio y sincero, encontró gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Su vida se convirtió en una declaración viva. Se puede ser recto en medio de la corrupción. Imagina el conflicto interno. Un joven que enfrenta burlas, aislamiento y desprecio por no seguir la maldad de su generación. A pesar del rechazo, Noé mantuvo su curso, guiado por su fe y la promesa de su padre. En la soledad de su obediencia, Dios lo preparaba para la gran obra. Mientras otros se entregaban a la violencia y el desenfreno, Noé cultivaba una relación íntima con Dios. Cada día era una batalla, no solo contra la maldad que lo rodeaba, sino contra la duda y la tentación. Sin embargo, su corazón ardía con una convicción profunda. Jehová era su refugio y su guía. Las burlas eran constantes. Sus propios compañeros lo llamaban iluso por su dedicación a la oración y a la justicia. Pero Noé no se apartó. Como dice el Salmo 1:1-3, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Y así fue. Su fe echó raíces profundas, firmes ante la tormenta que se avecinaba. Pero, más allá de su fortaleza física, lo que distinguió a Noé fue su obediencia inquebrantable. Mientras el mundo entero se apartaba de Dios, él escuchaba su voz. En las noches estrelladas, alzaba sus oraciones, buscando propósito. Y, aunque aún no conocía su destino, su alma estaba preparada para decir: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Con el paso de los años, Noé creció no solo en estatura, sino en carácter y fe. Su adolescencia, marcada por la obediencia y la oración, dio paso a una juventud de profundas convicciones. Mientras el mundo se hundía en la corrupción, Noé se mantenía firme, apartado, pero jamás solo. Dios caminaba con él. Génesis 6:9. En su transición a la adultez, Noé se convirtió en un hombre íntegro, conocido por su rectitud en una generación perversa. Su vida era una predicación sin palabras. Mientras otros vivían entregados a la violencia y el desenfreno, él mostraba que era posible caminar en justicia. Su testimonio era un desafío al sistema corrupto de su época. Su trabajo junto a su padre, Lamech, lo había formado en el arte de la construcción y la agricultura. Génesis 9:20. Con manos fuertes y corazón humilde, Noé aprendió a levantar estructuras resistentes, a trabajar la madera y a cuidar la creación. Estos conocimientos serían vitales para la tarea que Dios le encomendó.
Noé cultivó un espíritu obediente y perseverante. Sabía escuchar no solo a su padre, sino a Dios. Pasaba noches en meditación y días en trabajo arduo. Su disciplina física y espiritual lo convirtió en el hombre ideal para enfrentar el desafío más grande de su vida. En su adultez, Noé formó una familia. A su lado estaba su esposa, una mujer virtuosa y firme, conocida por la tradición como Naamá, cuyo nombre significa agradable. No era solo su compañera, era su apoyo, su fuerza y su aliada en la fe. Juntos construyeron más que un hogar. Levantaron un legado de obediencia en tiempos donde reinaron la maldad y la corrupción. En su casa no se escuchaban gritos de violencia, sino oraciones. No reinaba el desorden, sino la paz de quienes caminan de la mano de Jehová. Dios les bendijo con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, jóvenes que crecieron con una enseñanza clara. En este hogar serviremos a Jehová. Ellos no solo aprendieron a cultivar la tierra y a construir con sus manos, sino a sostener la fe de su padre y la esperanza de su madre. Mientras el mundo se entregaba al pecado, esta familia permanecía unida, fuerte e inquebrantable. Imagina esa escena: Noé trabajando el campo con sus hijos, transmitiéndoles no solo el conocimiento de la tierra, sino el valor de la fe y la obediencia. Naamá cuidando el hogar, formando el carácter de su familia con amor y oración. Y, en medio de todo, la voz de Dios, observando y preparando sus corazones para la gran misión que estaba por venir. Y entonces, llegó el día. Dios habló: hazte un arca. Y la historia cambió para siempre. Pero, atención, Noé no construyó el arca solo. Fue su familia, unida en propósito y fe, la que levantó cada tabla y selló cada junta. Fue una obra de amor, sacrificio y total confianza en Dios. Mientras el mundo se burlaba, un día, en medio de la quietud, la voz de Jehová rompió el silencio. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Hazte un arca. Génesis 6, 13, 14. Noé sintió cómo su corazón se estremecía. Era un mandato claro, pero desbordante. Un barco gigantesco, en tierra firme. Y no solo eso, un juicio divino se avecinaba. Noé no vio truenos ni relámpagos, solo escuchó la palabra, y en ella decidió creer. Pero, ¿qué sintió realmente Noé? Imagina el peso de esa misión. Confusión, temor y sí, dudas humanas. ¿Cómo construir algo tan colosal? ¿Cómo explicar a su familia lo que ni él mismo había visto? Sin embargo, su fe habló más fuerte que su miedo, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. El primer desafío fue en casa. ¿Cómo reaccionó su familia? Su esposa, Naamá, lo miró con preocupación. Conocía la fe de su esposo, pero esta vez era diferente. ¿Un diluvio? ¿Un arca? ¿Abandonar su vida para construir algo que nadie entendía? Las dudas se colaron en su corazón. ¿No será esto una locura? Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, jóvenes fuertes pero también realistas, preguntaron: Padre, ¿estás seguro? Nadie ha visto llover jamás. ¿Cómo puede venir una inundación? Ellos amaban y respetaban a Noé, pero la incertidumbre pesaba. Y entonces vino la prueba más difícil, la burla del mundo exterior. Amigos, vecinos, incluso parientes se mofaban. Mira al viejo Noé, el loco constructor de barcos en medio del desierto. Las risas eran ensordecedoras, pero la fe de Noé era aún más fuerte. Pero, ¿qué mantuvo a Noé firme? Una palabra: pacto. Dios no solo le dio una orden, le dio una promesa. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. No era solo salvarse, era salvar a su familia. Y ese pacto encendió su corazón. Con el tiempo, algo asombroso ocurrió. Su fe contagió a su hogar. Su esposa, antes llena de preguntas, se convirtió en su mayor apoyo. Si Dios lo dijo, es verdad. Sus hijos, antes escépticos,
Ahora levantaban vigas y transportaban madera. Si nuestro Padre cree, nosotros también. Las nueras, que al principio veían esta tarea como un delirio, comenzaron a ver en Noé algo más, un hombre que hablaba con Dios y vivía lo que predicaba. Así, golpe tras golpe, tabla tras tabla, el arca comenzó a tomar forma. Con cada clavo, Noé y su familia no solo construían un barco, construían su salvación. El mundo se reía, pero ellos avanzaban. Las dudas tocaban a la puerta, pero su fe era el martillo que las callaba. Dios había sido claro. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. El plano era divino, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una gigantesca embarcación en medio de tierra seca. Pero el desafío más grande no era la obra física, era mantener la fe en medio de la duda y la burla constante. Noé, con sus manos endurecidas por el trabajo y su corazón templado por la fe, tomó la primera herramienta. El primer golpe resonó en el silencio, y con él, el inicio de una obra que cambiaría la historia. Su familia, aún con preguntas en el corazón, se sumó. Su esposa, Naama, se convirtió en su compañera más fiel, cuidando de su hogar y sosteniendo su espíritu. Si Dios lo dijo, es suficiente. Sem, Cam y Jafet, con su juventud y fuerza, se dedicaron a cortar, arrastrar y ensamblar. Las nueras, antes confundidas, comenzaron a comprender. Estaban construyendo más que un barco, estaban construyendo esperanza. Pero mientras el arca crecía, también crecían las burlas. Día tras día, los vecinos se acercaban, no para ayudar, sino para reírse. Mira al viejo Noé, el profeta de lluvias invisibles. Nunca ha llovido, y él dice que vendrá agua del cielo. Las palabras dolían, pero Noé seguía, porque su fe no dependía de la opinión del mundo, sino de la promesa de Dios. Cada clavo que entraba con oración. Cada tablón con un acto de fe. Los años pasaron. 10, 20, 50, hasta 120 años de construcción. ¿Te imaginas trabajar tanto tiempo sin ver una señal? Pero Noé nunca se rindió. Y aquí está el secreto. Él no construía el arca por temor al diluvio, sino por amor y obediencia a Dios. En medio de ese arduo trabajo, algo poderoso ocurrió. Su hogar se transformó. La familia, que al principio dudaba, ahora oraba junto a él. El arca no solo salvó sus cuerpos, salvó su fe, porque aprendieron que el mayor milagro no era la lluvia, era su obediencia antes de verla. Cuando el último clavo se incrustó y la brea cubrió cada rendija, el arca se alzó majestuosa. Era más que madera y brea, era un templo flotante, un símbolo de fe, obediencia y salvación. Noé, con las manos marcadas por años de esfuerzo, levantó su mirada al cielo y oró: Señor, la obra está lista, que se haga tu voluntad. Y entonces, Dios habló nuevamente: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios. Una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Génesis 7:1-3. Aquí comenzó el milagro más grande. Noé no tuvo que buscar, cazar ni guiar. Los animales llegaron por mandato de Dios. Desde los rincones más lejanos de la tierra, comenzaron a aparecer, guiados por un instinto sobrenatural, un llamado que solo el Creador podía realizar. Imagina ese momento, el cielo lleno de bandadas de aves, en todas sus formas y colores, descendiendo con orden perfecto. Desde la tierra se escuchaba el resonar de pezuñas, jirafas de largo cuello, elefantes de pasos pesados, leones y tigres caminando en paz junto a ciervos y ovejas, todos unidos en obediencia al mandato invisible de su Creador. Noé, su esposa
Sus hijos y sus nueras miraban con asombro y temor santo. Era un espectáculo que ningún humano había visto jamás. La creación misma, obedeciendo al Creador, mientras el mundo incrédulo miraba, pero aún no creía. ¿Y qué decían los que se burlaron de él durante décadas? Algunos quedaron atónitos, otros se rieron nerviosos. ¿Magia? ¿Coincidencia? Esto no prueba nada, ni siquiera está lloviendo. Pero el tiempo de burlas se estaba acabando. Los animales, guiados por el Espíritu de Dios, entraron al arca con orden perfecto. Los animales limpios, destinados para sacrificios y provisión futura, entraron de 7 en 7. Los animales no limpios, aquellos que no serían usados para el altar, entraron de 2 en 2. Y aquí, Dios estaba dando una lección oculta. El arca es un símbolo de Cristo, y dentro de él hay provisión, orden y salvación, tanto para los limpios como para los no limpios. Porque en Cristo, todo el que cree puede entrar y ser salvo. Noé y su familia dirigieron a los animales a sus aposentos, preparados con cuidado y sabiduría. Cada especie tenía su lugar, cada compartimento su propósito. Era un arca, sí, pero también un ecosistema de vida y esperanza, un reflejo de que cuando Dios salva, salva con orden y propósito. Y entonces, Dios le dio a Noé una cuenta regresiva, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:4. 7 días. 7 días de espera. 7 días donde el mundo aún podía arrepentirse. El arca permanecía abierta. La puerta no se había cerrado. ¿Quién podría haber entrado? Cualquiera. El arca no tenía candados, solo una entrada abierta. Pero, ¿qué hizo el mundo? Se rió más fuerte. Vieron los animales. Vieron el milagro, vieron la fe, pero no creyeron. Mientras tanto, Noé y su familia entraron, no porque vieran la lluvia, sino porque creyeron en la palabra de Dios. Entraron con fe, sabiendo que Dios es fiel a lo que promete. Y entonces ocurrió algo que marcó el destino del mundo, y Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. No Noé, no sus hijos, Jehová. Porque la salvación es obra de Dios. Y cuando Él cierra la puerta, nadie más la abre. ¿Y el mundo? Siguió riendo hasta que cayó la primera gota. El cielo, que durante siglos había sido sereno, comenzó a oscurecerse. Las nubes, cargadas y densas, cubrieron el sol. Un silencio profundo envolvió la tierra, como si toda la creación contuviera el aliento. Y entonces, una gota, solitaria, fría, inesperada, golpeó el polvo seco. Luego, otra y otra más. La gente, que durante años se había burlado de Noé, levantó la mirada. Primero con curiosidad, luego con inquietud. ¿Lluvia? ¿Qué es esto? Para muchos, era la primera vez que veían agua caer del cielo, pues antes Jehová regaba la tierra con un vapor suave. Génesis 2:6. Pero ahora, ese goteo era diferente. Era un presagio. Pronto, las gotas se volvieron un chaparrón. El polvo se convirtió en lodo. Los caminos, en riachuelos. Y las risas se apagaron. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron el primer golpeteo del agua sobre la madera. Las miradas se cruzaron. Sus corazones latían fuerte. No era temor. Era una mezcla de reverencia y certeza. Todo lo que Dios dijo se está cumpliendo. Génesis 7:23. El viento comenzó a rugir y con él la lluvia se intensificó. Cascadas caían del cielo y desde la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Génesis 7:11. El agua subía desde abajo y caía desde arriba. Era un juicio completo. Total. Imparable. Entonces se escucharon gritos. Desde fuera, quienes se habían burlado comenzaron a golpear la puerta del arca. ¡Noé! ¡Ábrenos! ¡Déjanos entrar! ¡Ten piedad! ¡Viejo! Creemos en ti ahora. Pero la puerta no la había cerrado Noé, la había cerrado Jehová. Génesis 7:16. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Los ríos desbordaron. Las casas se desmoronaron.
Los hombres trepaban a los árboles, subían a las colinas, pero el agua seguía subiendo, y con cada metro, una verdad se hacía más clara. Noé no estaba loco. Noé estaba salvo. Dentro del arca, la oscuridad era total, pero no faltaba la luz de la fe. El arca se sacudía, crujía, flotaba, pero no se rompía. ¿Por qué? Porque estaba hecha según el diseño de Dios, y todo lo que se hace según su palabra permanece. Noé reunió a su familia y oraron. No por su seguridad, Dios ya la había garantizado, sino por aquellos que estaban fuera. Imagínalo, el sonido de la lluvia afuera, los gritos distantes, el rugir de las olas y, dentro, la voz temblorosa de Noé diciendo: Señor, que tu justicia se cumpla, pero que tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Y entonces, la lluvia no se detuvo. Por 40 días y 40 noches, el cielo derramó su furia y la tierra desató su dolor. Montañas desaparecieron, bosques fueron arrancados, y todo ser que respiraba fuera del arca pereció. Génesis 7, 21, 22. Fue el juicio que el mundo nunca esperó, y el cumplimiento que Noé nunca dudó. Mientras fuera había caos, dentro del arca había vida. Allí, en esa gigantesca embarcación, Dios sostenía el futuro del mundo. Leones y corderos reposaban juntos. Aves y reptiles compartían espacio. Y una familia oraba, vivía y creía. Durante 5 meses, el arca flotó sin rumbo, sostenida solo por la promesa de Dios. Noé, cada día, miraba a su familia, sus hijos que ahora creían más que nunca, su esposa, que nunca lo había abandonado, sus nueras, que ahora veían al Dios de Noé como el suyo propio. La lluvia cesó. Las aguas dejaron de brotar de la tierra. El rugir del diluvio se desvaneció. Y entonces solo quedó el silencio. Un silencio profundo, inmenso, como si la creación entera guardara respeto ante el juicio cumplido. El arca, sostenida por la mano de Dios, flotaba sobre un mundo que había desaparecido bajo las aguas. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras respiraban en la penumbra de aquella inmensa embarcación. Afuera, el mundo que conocieron ya no existía, pero dentro latía la promesa de un nuevo comienzo. El tiempo pasó. 40 días y 40 noches de lluvia fueron solo el principio. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Génesis 7:24. Noé, firme en su fe, esperaba. Porque quien confía en Dios, confía no solo en su juicio, sino también en su tiempo. Y entonces Dios se acordó de Noé, Génesis 8:1. No porque lo hubiera olvidado, sino porque su tiempo de espera llegaba a su fin. El viento comenzó a soplar. Las aguas, que cubrían hasta las cimas de las montañas, comenzaron a descender. Día tras día, la superficie del agua bajaba. Y un día, con un suave crujido, el arca reposó sobre el monte Ararat, Génesis 8:4. Pero Noé no se apresuró. Aunque el arca había tocado tierra, él sabía que la verdadera señal vendría de Dios. La señal de la paloma y la esperanza renacida primero envió un cuervo, Génesis 8:7. El ave voló de un lado a otro, pero no regresó, pues podía posarse sobre los restos flotantes. Luego envió una paloma. La pequeña ave revoloteó, buscó, pero no halló lugar donde descansar, y volvió al arca. 7 días después, Noé la envió de nuevo, y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, Génesis 8:11. Un simple brote, pero era la señal más grande. La vida había regresado a la tierra. El corazón de Noé se llenó de gratitud. Dios estaba restaurando lo que el juicio había cubierto. Esperó 7 días más, y una vez más soltó a la paloma. Esta vez no regresó, Génesis 8:12. El nuevo comienzo, el descenso del arca finalmente. Después de más de un año en el arca, Dios habló nuevamente: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8:16. Imagina ese momento, Noé y su familia pisando tierra firme por primera vez. El aire fresco, el cielo despejado, y ante sus ojos,
un mundo nuevo, puro, lavado por la justicia y la misericordia de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? ¿Explorar? ¿Construir? No. Edificó un altar a Jehová, Génesis 8:20. Porque para Noé, el primer paso en un mundo nuevo era agradecer a aquel que lo había sostenido. Sobre el altar ofreció holocaustos, y Jehová recibió el sacrificio con agrado. Y entonces, Dios hizo una promesa eterna. No volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:21-22. El pacto del arco iris, la promesa eterna. Y como señal de su promesa, Dios colocó su arco en las nubes. Este es el símbolo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Nunca más las aguas serán diluvio para destruir toda carne. Génesis 9:13-15. Un símbolo eterno. Un recordatorio visible de que, aunque el juicio fue real, la misericordia siempre triunfa. El mundo reanudó su ciclo. Las estaciones volvieron, las cosechas florecieron, la vida continuó. Y Noé, el hombre que caminó con Dios, se convirtió en el padre de una nueva humanidad. Pero la historia no termina aquí. En el próximo video nos adentraremos en la continuación de la historia de Noé, la vida de Noé después del diluvio y la prueba de su familia. Veremos cómo Noé, el hombre que caminó con Dios, enfrentó nuevos desafíos al iniciar una nueva vida en un mundo transformado. Desde la plantación de viñedos hasta una prueba que reveló la fragilidad humana y el poder del perdón.